¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Puerto Tirol y también para la ciudad de Villa Ángela. Y a través del servicio de Flow en todos los canales del país. Además, el material que preparamos semanalmente también está en las redes sociales, en el portal de noticias y en el canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y después de esperar bastante, o no tanto, este próximo domingo los chaqueños tendremos la posibilidad de ejercer nuevamente nuestro derecho al voto, cumpliendo aquello de la posibilidad de elegir y ser elegidos. Será la tercera vez en este año que concurramos a las urnas, pues recordemos ya se efectuaron las PASO provinciales, las PASO nacionales, y en este 17 de septiembre se elegirá en lo que se supone podría ser solamente la primera vuelta a los mandatarios del Poder Ejecutivo Provincial, a los jefes comunales en aquellas localidades y o ciudades que hicieron coincidir las fechas y también a los diputados o diputadas provinciales en este caso. Y en este 2023, aunque por ahí no se lo mencionó con la asiduidad o la importancia que creemos debe tener, se recuerdan 40 años de la vuelta a la democracia después de los años de plomo, de los años de sangre, de los años terroríficos de la dictadura instaurada en 1976. 40 años, y es muchísimo lo que se puede decir al respecto, pero queremos a través de un material cuyas imágenes ya estamos viendo, y que lo vamos a emitir en forma completa en el final del programa, a aquellas elecciones que en el siglo XIX, a fines del siglo XIX y fundamentalmente después de la batalla de Pavón, cuando fue instaurándose ya lo que podría denominarse una unidad nacional, aunque con primacía de la provincia de Buenos Aires, comenzaron a darse. Y recordemos las de 1868, en las que se eligió presidente de la nación al entonces embajador de los Estados Unidos, de Argentina en los Estados Unidos, y estamos hablando de Domingo Faustino Sarmiento. Y haciendo ahí un paréntesis, en esta semana se recordó también el aniversario de su fallecimiento y por lo tanto el Día del Maestro, el Día de la Docencia, aquí en nuestro país. Y vaya para todos ellos, los integrantes del sector docente de la Argentina, nuestro más cordial saludo. Y en el Chaco están de parabienes porque, bueno, están teniendo la aplicación de la cláusula gatillo que les garantiza por lo menos estar ahí empatados con la inflación, que ya es mucho decir. Y usted sabe cómo viene el tema, ¿no? Con una inflación galopante que se estima, la que se conocerá en pocos días, estará del orden del 10%, una de las cifras más altas de los últimos tiempos. Pero volvamos al tema de las elecciones en nuestro país. Decíamos, 1868 se eligió a Domingo Faustino Sarmiento presidente de la Nación. En ese entonces, como ya dijimos, era embajador argentino en los Estados Unidos de Norteamérica, y solamente para dar algunas precisiones, ¿no? O algunos detalles. En aquellos años, acordémonos o recordemos o lo que hemos leído en UPA, para los más viejitos como nosotros, que el voto era cantado, ¿no? Había un fraude escandaloso y que era uno de los estigmas más fuertes a los que se debía enfrentar como recriminación al sector del conservadurismo en la Argentina. Sarmiento no hizo campaña prácticamente a través de los medios que se disponían de aquella época, pues fue elegido así a dedo, Domingo venite que vas a ser presidente,
y de hecho lo fue. También con una característica: votó el 1% del total del padrón que se conocía en ese momento, el 1%, y encima voto cantado, voto con fraude. ¿Qué le parece? ¿Se podría hablar de legitimidad? Bueno, pero lo cierto es que Sarmiento fue, con todo lo que su figura significó en la Argentina y aún significa, ¿no?, la controversia permanente, por su accionar, por su pensamiento, por su forma de hacer política, por un sectarismo muy, pero muy evidente. Aquella fue la que podría considerarse la primera de las elecciones. Posteriormente, con el paso de los años, los conservadores se querían sacar de encima ese estigma de que únicamente ganaban por el fraude, por la obligación, generalmente a la mucha ciudadanía, de que se los llevaba a votar, etc. Y se instauró, a través de un proyecto de ley, la sanción del mismo, de la denominada Ley Sáenz Peña, con el voto universal, que no lo era tanto, pues las mujeres no podían votar, no tenían ese derecho aún. Voto universal, secreto y obligatorio. Se estrenó en 1912, ganaron los conservadores por muy poquito, pero posteriormente, en 1914, se dio vuelta, ganaron los radicales, y en 1916, con esa ley Sáenz Peña, que procuraba legitimar, bien decimos, la prevalencia o la supremacía del conservadurismo en la elección de la gente, le salió el tiro por la culata y ganó el irigoyenismo, que fue con su primer mandato, con la Ley Sáenz Peña, que llega al poder. Posteriormente, ya con Eva Perón, se consolida el derecho de la mujer de emitir el voto, y las idas y vueltas de las elecciones en la República Argentina llevaron con cortes institucionales, cortes revolucionarios, cortes dictatoriales, a pocos ciclos continuos de vida democrática o de elección de autoridades a través del voto en nuestro país. Llegó 1976 con todo lo que eso significó, la dictadura más sangrienta que se tenga memoria, y desde 1983 hasta hoy se da la posibilidad de periodos continuos, consecutivos, de elección de los mandatarios municipales, provinciales y nacionales a través del voto. Y en este 2023 justamente se dan esos 40 años. Y muchos se preguntarán, hasta tal vez aviesamente, ¿sirve para algo esa continuidad democrática, esa continuidad del ejercicio del derecho del voto en nuestro país? Y depende de cómo se lo mire, pero sí, obviamente que sí. A nivel institucional se consiguieron muchísimos avances, que algunos de ellos fueron confirmados e incluidos en la reforma constitucional de 1994, donde se instauró, por ejemplo, un tercer senador por provincia, entre otros aspectos, la figura del jefe de gabinete, que fueron impulsados por el doctor Alfonsín en el acuerdo que llegó con Carlos Menem, con el presidente Carlos Menem, en el recordado Pacto de Olivos. También se dio la instauración del Consejo de la Magistratura, aspectos que pueden ser importantes y de hecho lo son en la vida institucional. Desde otro punto de vista, desde otra dimensión, se podría decir que desde 1983, en uno de los aspectos más sensibles de una sociedad como lo es la economía, basta ver lo que estamos viendo, basta comprobar en la góndola que por lo menos en ese aspecto y para la mayor parte de la población no se puede hablar ni siquiera de una estabilidad determinada, sino que, de acuerdo con los índices que se van manejando de pobreza e indigencia, fundamentalmente, la situación es cada vez peor para cada vez mayor cantidad de gente.
Obviamente que no se puede hablar de una continuidad permanente de logros o de victorias conseguidas en contra de una situación anterior. Pero también es lo cierto que, fíjese, aquellos que nacieron en 1983, nacieron con democracia, hoy ya están rondando la mitad de su vida económicamente activa, si es que se puede denominarla así, y de acuerdo con el sector en el que esté integrado, seguramente no tendrá la mejor evaluación de todo lo que se vivió, con sus idas y vueltas, con sus dimes y diretes, ¿no? Porque también cada uno de los periodos, desde el doctor Alfonsín hasta el momento, tuvo muchas veces más reacción contraria interna a los propios partidos que a los de la oposición que les pudo haber tocado en suerte. 1983, por ejemplo, con el doctor Alfonsín, con el radicalismo, con un liderazgo que enamoró a la mayoría de los y las argentinas, terminó o tuvo que terminar el mandato antes de la finalización constitucional del mismo. Recordemos que eran 6 años en ese entonces. Y mucho se ha dicho y mucho seguramente se seguirá diciendo y estudiando e investigando sobre cada uno de los periodos. Pero recordemos, al gobierno del doctor Alfonsín, por una parte, los errores propios, los errores no forzados, pero también el poder económico de aquel momento y fundamentalmente el poder sindical fueron una conjunción de fuerzas como para que suceda lo que sucedió. Menem, que sucedió en la presidencia de la Nación al doctor Alfonsín, cooptó para algunos, obligó para otros, o tuvo la connivencia de los sectores gremiales en su mayoría como para instaurar todo aquello que no había prometido en su campaña. También hay que decirlo, y también seguramente ese multivariado y multifacético y multicolor mosaico que es el peronismo tendrá que reconocerlo. ¿Por qué? Porque en una situación mucho más terrible y más sangrienta para la sociedad se dio en el periodo predictatorial, podríamos decir, en el gobierno de Juan Domingo Perón y en el de María Isabel Martínez de Perón, o María Estela Martínez de Perón, Isabelita, como se la conocía. ¿Por qué? Porque la principal oposición interna estaba dada o estuvo dada por una juventud expulsada, o parte de una juventud expulsada por el propio Perón el 1 de mayo de 1974 en Plaza de Mayo. 40 años de democracia y tenemos que acordarnos, después de Menem vino De la Rúa, y con De la Rúa vino el 2000, y con el 2000 vino el helicóptero, y después vino Duhalde, vino Kirchner, que era prácticamente desconocido para la mayoría de la población de nuestro país. Y fíjese también algunos datos muy, pero muy curiosos, ¿no? O por lo menos llamativos. Desde el 2003 y fundamentalmente desde el 2004, ese gobierno políticamente débil que llegó y que ganó las elecciones con apenas el 22%, pudo construir poder y ratificó en las urnas en el 2007 ya con la postulación de Cristina Fernández de Kirchner un cambio y un recupero fundamentalmente de derechos para los sectores asalariados. Pero aquí también se dan las paradojas, porque en el 2007, cuando termina su mandato, Néstor Kirchner, 2 años después, en las elecciones de medio término del 2009, se presenta como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires y pierde. Perdió con De Narváez, usted se acordará, con aquel candidato que hoy por lo menos está alejado de la política, siempre estuvo muy cerca de los negocios y en aquel momento muy cerca de lo mediático. Y a través de su caricatura mediática pudo alcanzar un triunfo nada más ni nada menos que con Néstor Kirchner. Hoy la figura emblemática para ese sector interno
del denominado peronismo, que es llevado a la glorificación fundamentalmente para aquellos que se denominan de paladar negro. Perdió en ese entonces Néstor Kirchner y desde el 2008, prácticamente 2 o 3 meses después de haber asumido, Cristina Fernández comenzó a encontrar enemigos en forma permanente en la Argentina. Y tal vez en la actualidad, con toda su trayectoria de 2 veces presidenta de la Nación, legisladora provincial, legisladora nacional y hoy vicepresidenta de la Nación, presidenta de la Cámara de Senadores, perdió la oportunidad, y obviamente esta es nada más que una opinión, de convertirse en una estadista, prefiriendo, y es, reiteramos también, una mirada necesariamente parcializada, podríamos decir, en estadista, y prefirió convertirse en la jefa política de un sector muy importante del peronismo, pero nada más que eso, un sector. Y hoy se están viendo las consecuencias. Y en estos 40 años de democracia que vive la Argentina, y por supuesto que vive la provincia del Chaco también, el próximo domingo concurriremos a las urnas para elegir, como decíamos, gobernador, vice, diputados provinciales, intendentes, concejales, y pondrá a prueba, tal vez, si la decisión política del gobierno de la provincia a través de Jorge Milton Capitanich, de todo el empuje que tiene en su gestión de gobierno, como también para contrarrestar la división con la que llega el peronismo a estas elecciones, le permite ganar. Recordemos, y lo vamos a ver en más detalle en el próximo bloque, que en las PASO de aquí de la provincia, el gobernador y su frente político salió segundo, y que esa primaria abierta, simultánea y obligatoria las ganó la Juntos por el Cambio o la Unión Cívica Radical. Pero en instantes vamos a estar con un detalle para acordarnos de todo lo que sucedió y se realizó para llegar hasta este 17 de septiembre. Y estamos hablando de política y queríamos incluir en nuestro programa de hoy algunas sugerencias de lectura referidas a la comunicación política o a la forma de preparar campañas políticas, algo que está tan de moda, los famosos spin doctors, como se los conoce en los Estados Unidos de Norteamérica, o los asesores en política comunicacional, los coach que enseñan a los candidatos o a los precandidatos cómo comportarse en los medios de comunicación. Y no solamente en los tradicionales, sino también hoy en las redes sociales con TikTok, etc. Pero vayamos rápidamente a estos 4 libros, algunos de ellos muy conocidos, clásicos ya en esta materia. Empezamos con las campañas políticas desde la mirada de este consultor, Hugo Jaime, claves para entender cómo votan los electores. En los últimos años se habló, se debatió mucho sobre la importancia, sobre la incidencia de estos asesores, además de las emociones de quienes eligen y de quienes son elegidos, los liderazgos, los medios de comunicación y por qué, por ejemplo, ya en la época del doctor Alfonsín existieron algunos de estos asesores. Y en este libro, Hugo Jaime cuenta cómo fue su trabajo con algunos de los candidatos. Quiero tu voto, de Pedro Bermejo, es otro de los libros que plantea la siguiente premisa. Nuestro voto no es tan libre ni tan voluntario como lo pensamos. Las decisiones electorales están condicionadas por la influencia o manipulación de las campañas políticas, como para leerlo. Jaime Durán Barba, usted lo habrá escuchado, muy conocido, muy discutido además. Una buena estrategia trata de que nuestro candidato actúe con la racionalidad del torero y su adversario con la furia
del Toro. La política es fuerza, pero ante todo es inteligencia. Algunas de las frases sintetizadas de El arte de ganar de Jaime Durán Barba. Y por último cerramos con este clásico, Cómo se hace un presidente, de Alberto Borrini, muy pero muy conocido en el ambiente, es periodista, fundador y director del Instituto de Estudios de la Comunicación Institucional de Buenos Aires. Cómo se hace un presidente es un libro muy completo que detalla varios aspectos y grupos que intervienen en ella, como las encuestas de opinión, la competencia, la economía en las campañas, etc. Y queremos mencionarlo y darlo como sugerencias de lectura aquí en Sin Retórica. Antes del corte y en el segundo bloque estaremos con lo que le mencionábamos, ¿no? Sobre un detalle del panorama electoral de lo que resta aún en cuanto a elecciones en la República Argentina y también aquí en la provincia del Chaco. Y saliéndonos de este tema, el político, queremos acordarnos que el 10 de septiembre se recordó el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio. Y vamos a emitir este material muy cortito del psiquiatra Fernando Dortignac, a quien más de una oportunidad lo hemos tenido aquí en Sin Retórica, que da algunas sugerencias y trata de desmitificar el tabú de hablar o no sobre el suicidio. Agradecemos, obviamente, al doctor Fernando Dortignac. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Me parece importante que todos tengamos conciencia y conozcamos más. Me gustaría contarte algunos mitos que son parte del imaginario social, como por ejemplo, que el que se quiere matar no lo dice, el que lo dice no lo hace, quien lo intenta no se quiere morir en realidad. Otro mito es que quienes amenazan lo hacen solo para llamar la atención, que lo realizan impulsivamente sin advertencia cuando sabemos que suelen dar indicios verbales y conductuales previos al hecho. Otro mito sería que si se reta a un suicida, no lo llevará a cabo, o hablar sobre el suicidio con alguien que quiera hacerlo lo puede incitar. Suicidarse tampoco es un acto de cobardía o de valentía, sino que son estados críticos emocionales de largo tiempo y desesperanza que podrían recibir ayuda. Si estás pasando un mal momento, pedí ayuda, y si ves a alguien que está mal, acompáñalo, no lo dejes solo. Te mando un abrazo fuerte del corazón.